¿Verdad? Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática, edición viernes, edición de economía. Y para muestra un botón a los que nos están siguiendo ya por redes sociales en arroba CRC89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, de siempre transmitiendo de forma simultánea la señal de la 89.1 frecuencia modulada que nos permite llegar hasta sus hogares, sus vehículos, sus dispositivos móviles. Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Red Democrática está con ustedes también acá en toma y en micrófono Don Vidal Villalobos, la voz autorizada en la economía de Costa Rica, para que nos pueda orientar qué está pasando dentro y fuera de nuestro país. Hay mucha ansiedad en algunos mercados, mucha ansiedad en algunas personas acá en Costa Rica, por ejemplo, con el tipo de cambio y en otras situaciones que vamos a estar examinando con pinzas, como es siempre la característica de este programa de los viernes, para que usted esté debidamente informado. Don Vidal, bienvenido. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días a todas las personas que nos hacen el enorme favor, viernes a viernes, de unirse a esta conversación con la finalidad de tener información de primera mano, con la finalidad de educarnos. Hoy viene clase también. Y con la finalidad, como siempre, defendemos, si va a tomar alguna decisión, hágalo debidamente informado y nosotros tratamos de agregar un granito de arena. Esperamos que tengan un extraordinario viernes y desde ya les deseamos un muy buen descanso este fin de semana. Don Vidal, esa es la consigna, siempre acompañar a los amigos los viernes, que tengan un fin de semana informado y tranquilo. Así que, como siempre es habitual, tomemos el avión, ya que no han hecho más cierres técnicos en Estados Unidos y podemos aterrizar por allá. ¿Cómo está la economía norteamericana y cómo está la geopolítica económica en este momento, en la actualidad, con Vidal? Bien, empecemos contándoles que nos habíamos quedado con algunas tareas el viernes anterior. Algunas cosas que iban a salir no solamente el viernes, como el índice mensual de actividad económica de Costa Rica, del cual vamos a referirnos dentro de algún momento, sino que también en los Estados Unidos saldría información de primera línea durante la semana y aquí les traemos un recuento. Ujú. Recordemos que el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, procura mantener el rumbo del buque, pero tiene dos timones. Tiene que velar por la inflación y tiene que velar por el empleo. Sí. La inflación terminó oficialmente el año anterior, 2025, en 2,7%. Y durante esta semana hemos tenido alguna información adicional con relación a indicadores del consumo y de producción, de tal manera que dentro de algún momento vamos a conversar acerca de eso. Ujú. Pero la semana pasada, el viernes, mientras nosotros desarrollábamos la entrega anterior, empezaron a salir datos acerca de empleo. La economía de los Estados Unidos generó 50,000 puestos de trabajo, pero se estaban esperando 73,000. Los datos, aunque son ligeramente más débiles de lo esperado, muestran que al final la economía de los Estados Unidos se está sosteniendo. Ahí va avanzando con alguna dificultad, pero los inversores están apostando por un repunte en el crecimiento. A raíz de eso también, por ejemplo, el Banco Mundial durante la semana dio pronósticos para varias regiones y ya vamos a conversar también del pronóstico que da para Costa Rica. La tasa de desempleo, de acuerdo con este informe, descendió a 4,4% cuando los economistas estaban esperando 4,5%. Y esto hace pensar a los analistas que la economía de los Estados Unidos, a pesar de todas las vicisitudes que ha enfrentado, a pesar de los riesgos de recesión de inicio del año, de la llegada de Trump, de la guerra arancelaria, de todos los retos geopolíticos que hemos tenido, de las situaciones que hemos referido en otras oportunidades con relación a una
potencial burbuja en inteligencia artificial, la economía muestra mucha resiliencia. Y entonces ahí nos ponemos al día, John, con el tema del empleo. Ujú. Eso, como en otros indicadores, Vidal, me parece que es una constante que no está alcanzando los números que la expectativa estaba teniendo. Correcto. Estamos quedando por debajo de las expectativas y de hecho dentro de algún momento les vamos a contar que durante esta semana arrancó la temporada de entrega de resultados por parte de las empresas. Y fíjense qué curioso, las empresas están logrando los cometidos, las expectativas, pero los mercados están de alguna manera un poco resfriados por esto que dice Jonathan y no le han hecho como mucho caso en materia bursátil a estas empresas. Ahorita vamos a hacer referencia acerca de eso. La semana pasada, ustedes recordarán, y lo tengo muy vívido en mi memoria, porque mi amigo Jonathan Prendas me dijo que eran dos datos realmente muy interesantes los que se podrían venir. Uno, la reunión el viernes en la tarde de Trump con los empresarios petroleros. ¿Lo recuerdas, Jonathan? Claro que sí, muchas expectativas y pasó lo que tenía que pasar. Y resulta que estábamos a la espera de ese tema. Habíamos mencionado también, como una curiosidad de gestión política de Trump, que nos está acostumbrando a hacer esas cosas los fines de semana. Ujú. Eso lo hizo al cierre del viernes para que los mercados no se movieran. El tema de Venezuela lo hizo un sábado de madrugada también, ¿verdad? Sí, Entonces vean cómo él opera de esa manera. El otro tema que estábamos esperando y mi buen amigo Prendas me había dicho, ese también suena muy interesante, es que la Suprema Corte tenía que pronunciarse con relación a los aranceles. Voy a cerrar ese tema de una vez porque adelante. no dio ninguna situación ni la ha dado a estas alturas, por lo menos arrancando el día viernes. Todavía no tenemos resolución de la Corte Suprema con relación a los aranceles. Lo que sí pasó es que Trump en la reunión presionó a las grandes petroleras Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips para que invirtieran al menos 100.000 millones de dólares en la reconstrucción y la explotación del sector venezolano, ofreciendo garantías de seguridad y un marco legal favorable con supervisión estadounidense. En esas recomendaciones o garantías que daba Trump decía que la Casa Blanca trataría directamente con el gobierno de los Estados Unidos o los empresarios tendrían que hacerlo con directamente Estados Unidos y no con el gobierno venezolano. Vean qué cosa más extraña, Complicada y ¿verdad? Más complicada. inaudita. El Sí. petróleo es de Venezuela, pero no lo puede tocar. Perdón, John. No, no, eso te iba a decir que es complicado porque en un escenario técnicamente político y técnico no debería ser con Estados Unidos, pero es el que está controlando todo. Así es, así es. Sin embargo, varios ejecutivos, entre ellos el CEO de ExxonMobil, dijo que no había un ambiente para que las empresas tuvieran garantía de inversión en Venezuela. Entonces todavía sigue ahí en dimes y diretes durante la semana, porque esto fue viernes, hace 8 días. Durante la semana se pronunció el CEO, el jefe máximo de ExxonMobil, y bueno, Trump en sus redes sociales lo recriminó y le dijo, bueno, entonces lo voy a sacar por antipatriota, por no querer ayudar, pero bueno, él está puesto ahí para defender los intereses Claro. de la empresa y de los inversionistas. No puede ir alegremente comprometiendo inversiones en un negocio que podría no tener futuro. Es que el Entonces tema, nos ponemos, es que el tema de, disculpa que se interrumpa, es la seguridad jurídica. A eso se refieren las empresas, que muy bonito el escenario, pero vos lo explicabas muy bien la semana pasada. ¿Cuántos años tiene todo el ecosistema de petrolero de Venezuela sin mantenimiento y sin inversión? Como para llegar a hacerla sin la expectativa de seguridad democrático-política, no es cualquiera el que se puede meter ahí. sí, no es cualquiera, pero de ahí han ocurrido algunas otras cosas durante la semana, amigos, amigas, Jonathan, y por ejemplo, una de las cosas es que
Después de estas incidencias, dos megapetroleros salieron desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Se estima que con 1,8 millones de barriles de petróleo. Y Trump luego anunció por ahí del miércoles pasado que los había ya colocado y que tenía la primera plata. 500 millones de dólares en la mano. Tendremos que dar seguimiento, por supuesto, a este tema para ver cómo continúa. En el ámbito bursátil, el S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos, a pesar de que también el fin de semana, otra vez Trump, movió el mercado porque dijo que habían abierto nada más y nada menos que una investigación criminal para el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por un tema de manejo de presupuestos. A pesar de esa situación que ha sido importante durante la semana, de hecho, como fue fin de semana, nosotros le decíamos a las personas que nos escuchan en unos audios que preparamos todos los días y distribuimos al mercado y a la gente de mercado que nos escucha y nos atiende, les decíamos que ese iba a ser el sabor de toda la semana Claro. y no ha sido la excepción. Durante toda la semana se ha estado conversando acerca de este conflicto entre Jerome Powell y Trump. Powell es un tipo bastante ecuánime, equilibrado, afable. Pragmático. Tiene que serlo, porque cualquier cosa que él diga podría ahuyentar a los mercados, meterles miedo. Entonces tiene que ser una persona pragmática. Ujú. Bueno, él en un tono inusual rechazó que la investigación impulsada por el Departamento de Justicia esté relacionada con el testimonio de la renovación de la sede del banco. Dijo, eso no tiene nada que ver con eso, aunque lo estén vistiendo así. Son pretextos, dijo Powell. Recordemos que ahora en mayo termina el periodo de Powell y Trump tiene que nombrar a su sucesor. Pero Powell, como golpeando la mesa, un Powell inusual dijo, la amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija de manera independiente las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que va a beneficiar al público. En lugar de seguir, y aquí le subió el tono y le tiró a Trump, las preferencias del presidente. Directo fue. Las dudas evidentemente surgen de la independencia del Banco Central. Los bancos centrales tienen que ser independientes para que tomen sus decisiones. De tal manera aquí que, ya lo hemos dicho, Trump ha querido poner en la silla gestora de la Reserva Federal personas afines. Él quiere bajar las tasas de interés. Hizo también hoy, bueno, no hoy, esta semana un intento de rebajar tasas. Jonathan me mandó un WhatsApp preguntándome, explíqueme esto. Y entonces ahora cuando lleguemos a eso, amigos, amigas, yo no lo voy a explicar, lo va a explicar Jonathan, porque ya entendimos cuál es el impacto de esa decisión que tomó el presidente. Y van a ver qué interesante, porque en ese momento el que va a hacer preguntas soy yo. Yo le voy a hacer preguntas a Jonathan para que nos ubiquemos, ya que el país vivió un ejercicio parecido y Ujú. estamos teniendo consecuencias de ese ejercicio. Yo sigo refiriéndome a las declaraciones de Powell porque él dijo que la Fed debe seguir fijando las tasas de interés basándose en evidencia y en condiciones económicas. ¿O qué es lo que pretenden? Que la política monetaria se vea dirigida por la presión política o la intimidación. Insisto, son palabras que no estamos acostumbrados a escucharlas de un vocero tan importante como Powell. Pero vean las consecuencias de una situación de esas. Porque si Trump logra salirse con la suya y mover las decisiones del Banco Central, queda en duda el papel del Banco Central. Entonces, horas después, los banqueros centrales de gran parte del mundo, incluidos, por ejemplo, los del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra,
firmaron un documento defendiendo públicamente a Powell y reafirmando ese valor tan importante de la independencia de los bancos centrales, indicando que esa es la piedra angular de la estabilidad de los precios, de la estabilidad financiera, de la estabilidad económica, que va en beneficio de todos los ciudadanos a los que un banco central debe atender, debe seguir. Y bueno, por ahí está este tema. ¿Qué cambió un poquito el tono durante las siguientes jornadas? Bueno, que algunos analistas empezaron a ver cierta fisura, sobre todo en los republicanos. Algunos se manifestaron en contra de lo que estaba haciendo Trump, defendiendo la independencia del Banco Central y diciendo que no votarían por ningún tema que tenga que ver por el Banco Central hasta que esto se quede claro. Y una de las cosas es, como ya dijimos, en mayo se va Powell y Trump tiene que nombrar a alguno de los sucesores. Tiene aparentemente dos candidatos. El candidato Kevin Russ, que fue ya gobernador de la Reserva Federal, y Kevin Hassett, que es el consejero económico nacional que trabaja directamente con Trump en la casa presidencial. Entonces, fíjense aquí que incluso algunos republicanos están diciendo que no atenderían ninguna necesidad de Trump hasta que esta situación realmente se aclare. Vidal, Los mercados trabajan fundamentados en la confianza, lo hemos dicho ya en otras oportunidades, y este tipo de capítulos lo que trae es incertidumbre. Dígame, don John. primero, esa era la orientación que buscaba confirmar con vos, si es una amenaza al sistema, al ecosistema en este momento, en la toma de decisiones y en la implementación de mercados, pero también tirando una luz larga a varios meses, mayo es cuando se nombra al sucesor. Podríamos estar hablando de que en esos meses el comportamiento del tipo de cambio, el comportamiento de las bolsas podría cambiar asumiendo de que la directriz y la orden, aunque haya independencia, del que va a estar sentado en esa silla es hacia un lado y no hacia otro. Sin lugar a dudas. En realidad, un banquero central tiene que ser lo más equilibrado, objetivo posible, como lo han hecho en la Reserva Federal. A pesar de las presiones de Trump, no han querido ceder y en vista de que la inflación se mantiene relativamente alta, mantienen las tasas más altas que lo que quiere Trump. Trump quiere que las tasas de interés bajen con la finalidad de estimular el consumo y la inversión empresarial y que de ahí surja un impulso en la economía. Pero ante la amenaza de que vuelva otra vez a florear la inflación, los señores de la Reserva Federal se mantienen aparte de ese criterio y atendiendo lo que dicen los números, lo que dicen los datos. Esto es cierto también para cualquier banco central del mundo, incluyendo el Banco Central de Costa Rica, Ujú. que por cierto también tendría cambio de timón, pero hasta el 2027, Así es. cuando le venza el plazo a don Roger Madrigal. Y dependiendo de quién llegue a ocupar esa silla, de igual manera podríamos tener un cambio en Costa Rica del actual manejo de las tasas de interés y de la política cambiaria, lo que impactaría sin duda alguna el tipo de cambio. Jonathan. Así es, y ese detalle que estás mencionando, tal vez algunas personas de la audiencia no lo tienen referenciado, y es que en el periodo anterior, para poder ingresar a Costa Rica a la OCDE, parte de los lineamientos que se establecían como de buenas prácticas internacionales era darle cierta independencia y movilidad al presidente del Banco Central. Entonces se modificó la ley para que un presidente, vida del presidente, no puede en ese preciso momento nombrar al presidente del Banco Central. Tiene que durar un año en compartiendo sillas o compartiendo temas. Y si al cabo del año quieren dejarlo bien y si quieren cambiarlo, tienen que esperar hasta ese momento. Correcto, correcto.
Situación que me parece sana precisamente para darle continuidad a las políticas que se vienen desarrollando Ujú. y no estarlas cambiando constantemente. Pasando Eh, a otro orden de cosas, hay, pero siempre del ámbito mundial, pero que impacta la parte local, hay un tema, déjeme mira, si me permitís, hay un tema que te quería preguntar de Estados Unidos antes de entrar en un ámbito más grande, y es la noticia de que en Estados Unidos por primera vez en 50 años están saliendo más migrantes que los que están entrando y que tienen serias dificultades o serias preocupaciones, más que dificultades, en el tema de la mano de obra y el comportamiento de la producción, porque el migrante es el que sostiene gran parte de la producción de Estados Unidos. Entonces, lo dieron a conocer ayer, antier, en diferentes plataformas, un estudio formal, que en 50 años es la primera vez que sale más gente migrante que la que entra a Estados Unidos y tienen amplia preocupación. Eso puede impactar de alguna forma los mercados, puede impactar el desempleo, puede impactar los indicadores que vos ves a diario. déjame contarte que ayer en la mañana, ayer jueves por la mañana, recibí un WhatsApp de una persona de una empresa pública muy importante que me pedía orientación y me dice, como es, ya trabaja en temas de inversión internacional, dice, estamos observando que los proveedores internacionales se apresuran a aumentar los precios de los bienes que nosotros estamos comercializando. Y quería esta persona, la chica, reafirmar las ideas que ella estaba desarrollando, que fue la respuesta que yo le di. Ojo que la pregunta de Jonathan es, ¿dónde está la consecuencia? Aquí hay una, ya que hay una. ¿Dónde es que están las razones? Bueno, recordemos que el 20 de enero del 2025 Trump toma la posesión de la presidencia en los Estados Unidos y establece cuatro ejes de trabajo: aranceles, impuestos, migración y energía. En el caso de la energía, queriendo bajar el precio del petróleo para bajar la inflación y bajar las tasas de interés, con las mismas razones que vimos hace un momento atrás. En el tema de los aranceles, dice que para evitar las injusticias que se están dando con los Estados Unidos, que compra más de lo que vende y tiene esos resultados de déficit comercial. En el tema de impuestos, pretende, y eso sí está incorporado, y es un tema muy interesante en los próximos días, Jonathan, amigos, porque sí hay una propuesta para rebajar impuestos, lo que permitiría que el consumidor promedio estadounidense tenga un poco más de dinero en su bolsillo y de esa manera reactive la economía. Pero ojo, el mercado se compone de dos partes: la oferta y la demanda. En este caso, una rebaja de impuestos incrementaría la demanda. Pero ¿dónde es que estamos teniendo problemas? En la oferta. Ujú, Porque en el momento en el que le ponen aranceles a los bienes, naturalmente se encarecen. ¿Por qué es hasta ahora que los empresarios están haciendo esos ajustes? Bueno, porque en un primer momento lo estuvimos analizando ampliamente durante el 2025, los empresarios contaban con inventarios. Además, antes de que entraran en vigor los aranceles, se apresuraron a sobreinventariarse y durante el 25 estuvieron gastando esos insumos que no estaban afectados por los aranceles. Ahora ya no les queda más que empezar a trasladar el peso de los aranceles a los precios del consumidor final. Ellos no querían perder competitividad, al punto incluso de que muchos otros estuvieron sacrificando márgenes de rentabilidad durante el año, esperando que el tema de los aranceles fuera temporal, pero se ha quedado. Esta misma semana Trump volvió con una andanada, 25% en microchips, pero solamente con algunos. O sea, hay unas políticas bastante un poco enredadas de parte de él, pero sigue con la historia. Y ahora ya cierro.
la consulta de Jonathan con esta consulta que me hicieron a mí, Ujú, naturalmente, si hay menos gente disponible, se produce menos y aumenta el costo de producir ciertos bienes. Aquí estamos hablando de dónde apoya tradicionalmente el migrante a la economía de los Estados Unidos, ujú, en agricultura, claro. en transporte, en turismo, en comercio, en restaurantes. Y todas esas áreas están viéndose afectadas ante la falta de mano de obra. Una bola de nieve. Así es. Entonces vean ustedes la lógica de la Reserva Federal. Si estamos advertidos de que todo esto puede pasar, el incremento sostenido en el tiempo de los precios se llama inflación. Y para combatir la inflación yo tengo que tener las tasas de interés relativamente altas. Por eso es que no las quieren bajar a pesar de lo que Trump quiere. Ujú, Porque ellos saben, visualizan y avisoran que como consecuencia de la política integral económica del señor Trump, podríamos empezar a tener inflación en los próximos meses. Y por eso es que también en este programa nos concentramos en revisar pronósticos. 13 de enero, Banco Mundial dio pronósticos de crecimiento. Eleva ligeramente las proyecciones globales. Aquí sobre todo porque, lo dijimos la semana pasada, China está anunciando un programa de estímulo. Los Estados Unidos, como acabamos de ver, se mantienen resilientes. Entonces hizo un ajuste ligero a las proyecciones mundiales, pero para América Latina y el Caribe es más bien moderado. Las cifras para esta zona reflejan cierta resiliencia, particularmente en Centroamérica, impulsada por todo el tema de servicios y de exportaciones. Pero aquí entonces hago eh, un salto hacia los temas de Costa Rica, aunque los dos temitas que queremos hablar de Costa Rica están hacia el final de la presentación de hoy. ujú, Para el Banco Mundial, Costa Rica estaría creciendo un 3,6, apoyado por un consumo sólido y por exportaciones de servicios y servicios o productos como por ejemplo los insumos médicos que se resisten mucho. No tienen tanta volatilidad cuando hay tensiones comerciales. Para el 2027, la proyección sube a 3,7%. Pero esta nota supera el promedio regional que se está planteando para el próximo año del 2,6%. Yo aquí tengo algunas inquietudes porque em, precisamente, y ahora sí voy a saltar, aunque regreso de luego a cerrar toda la parte internacional, Jonathan, claro. Dale. eh, vengámonos a ver el dato que también teníamos pendiente el viernes pasado y que surgió el viernes. Índice mensual de actividad económica de noviembre del 2025 de Costa Rica. Recuerden que el IMAE, Índice Mensual de Actividad Económica, es como una especie de termómetro que va midiendo a través de unas encuestas cómo va la economía. No se hace tan profundo ni se hace tan amplio, por eso es un termómetro. El estudio importante es el del PIB, que como tarda más se publica cada 3 meses. Ujú, Bueno, de acuerdo con este informe que publicó el Banco Central el viernes de la semana pasada, Costa Rica crece a 4,7. Vean que estamos muy, pero muy lejos del 3,6 que nos están pronosticando para el 2026. Ya les voy a contar cuáles creo yo que son los criterios que propios y extraños hacen para mermar el pronóstico de crecimiento de Costa Rica en el próximo año. Yo no tengo esas consideraciones, así que ahorita les voy a contar cuál es mi expectativa y espero en Dios que el que tenga razón sea yo, porque soy más optimista de lo que son el mismo Banco Central de Costa Rica y entidades como el Fondo Monetario Internacional, este que estamos analizando, el Banco Mundial, la OCDE, etcétera, etcétera. Em, la economía tiene dos grandes motores, los regímenes especiales, o sea, las zonas francas, crecieron 14,8% y el régimen definitivo, en donde está el 85% de la economía,
creció un 3,4%. Unas notas adicionales del informe son importantes destacarlas, porque ese 14,8 de los regímenes especiales jala el promedio y entonces explica el 46,9 de todo ese crecimiento, sobresaliendo el desempeño de la industria de manufactura de implementos médicos que ya habíamos mencionado, pero también destacan servicios informáticos, consultoría financiera y apoyo a oficinas principales. El régimen definitivo, ya dijimos que se ve afectado no solamente por las incertidumbres locales, sino que por la parte climática. Recuerden que hace 8 días revisamos el índice de precios al consumo y volvimos otra vez a decir que el efecto tomate había incrementado el apoyo o el aporte positivo que dio la inflación, pero que siempre al final en el interanual quedamos con un negativo de menos 1,22, 23, pero fueron los productos agrícolas los que subieron de precio por los problemas climáticos que regularmente en octubre nosotros estamos viviendo. De esta manera, los sectores que mejor desempeño tienen, por ejemplo, es el manufacturero, donde entra zonas francas. Ellos tuvieron una tasa de crecimiento del 8,8%. Los profesionales y administrativos que también están ahí en zonas francas con apoyo en oficinas de soporte, 5,3%. Y sectores relacionados como transporte y financieros crecen 6,6 y 5,3 respectivamente. Sigue el tema de agricultura golpeando al país y otra vez el sector agrícola sufre de una merma en esta oportunidad de un 1,2%. Entonces, ahí nos ponemos al día con esos informes que estábamos viendo y vemos los pronósticos del Banco Mundial. 3,6 para el 2026 me parece muy poco. ¿Por qué generalmente son muy cautos? Bueno, particularmente cuando hay elecciones, porque no se tiene la certeza Mm. de si De se la va a línea. mantener el rumbo. Dígame, John. No, de la línea de trabajo que vendrá. Exactamente. Si va a haber cambios en la política económica, fiscal y monetaria, y en la política también de manejo de tipo de cambio. No, no se tiene claro eso. Entonces, este tipo de situaciones hacen que haya una merma por ahí. Yo estimo que en el 2026 y 2027, si no tenemos un cambio de signo ideológico sustancial en los resultados de las elecciones, las encuestas indican que nos mantendríamos más o menos en un mar parecido, tal vez en un barco parecido, con una tripulación bastante también parecida. eh, Esto haga que mantengamos el rumbo actual y yo me apunto por un 4% tanto para el 2026 como para el 2027. Quiero contarles que a principios del año pasado los pronósticos de crecimiento eran 3,5 para el país porque el Banco Central y los otros entes pronosticadores decían que entraría en recesión los Estados Unidos y que habría un cambio de gobierno importante en los Estados Unidos. Bueno, la resiliencia que hemos hablado de la economía de los Estados Unidos hizo que finalmente terminara creciendo mucho más de lo que originalmente se planteaba y Costa Rica también. Entonces, siendo optimista, espero que por el bien del país, por la mejora en el empleo, la mejora en salarios, lleguemos a tener precisamente este crecimiento del 4%. Me regreso un momento a la parte internacional, pero que no se nos vaya el tiempo, mi amigo Jonathan, sin que hablemos del otro tema importante que habíamos programado para el día de hoy, que es el tipo de cambio local. Listo. Pero les quiero contar que Nos durante quedan la 15 semana, minutos. durante la semana, mi buen amigo Jonathan Prendas me mandó una nota diciendo, ¿usted me puede explicar es esto? Entonces, para que me colabore en esta presentación también, mi buen amigo Jonathan, le voy a preguntar, ¿qué fue lo que me preguntó?
Le voy a decir qué fue lo que le pregunté y por maximización del tiempo y por misericordia con nuestros oyentes voy a dejar que el que se la sabe todas, todas sea el que explique para que todo nos quede bien claro. El tema fue una nota sobre una orden de Donald Trump que dice las noticias obligaría a los bancos a desplomar tasas de tarjetas de crédito al 10%. De esa orden, obviamente, se encienden las alarmas, se encienden las preocupaciones y el resumen ejecutivo que me diste y que me quedó muy calado en la memoria fue la comparación con el proyecto de tasa de uso acá en Costa Rica, que generaría desplazamiento de personas fuera de un sistema financiero y, obviamente, complicaciones a nivel de acceso a la parte financiera. Ese es el, por tanto, aquí en Costa Rica, que ya generó 800.000 personas de exclusión del sistema de tarjetas y financiero. Pero el tema en Estados Unidos se las trae, Vidal, porque forzar así puede causar un terremoto difícil de sostener. En efecto, el precio del dinero, de usar el dinero, es Ujú. la tasa de interés. Sí, Y ya hemos dicho que la tasa de interés tiene que al menos abrigar dos conceptos, el de la inflación, o sea, yo quiero que me recompensen la inflación, y lo otro, el riesgo. Y es que si un intermediario financiero, en este caso un banco, coloca una tarjeta de crédito a un sector, a una familia, a una persona que por sus condiciones es más riesgosa, el equilibrio financiero de los números dice, tengo que ponerle una tasa de interés mayor para que sí. mi negocio cierre. Y entonces esto hace que se mantenga el producto en el mercado. ¿Qué pasa? Como le pasó a Costa Rica, que se bajan las tasas de interés. Muchos intermediarios dicen a este tipo de personas, yo ya no le puedo prestar porque no logro cubrir los impagos que estadísticamente se van a ocurrir. De tal manera que, lo acaba de decir muy bien Jonathan, se excluye gente. Ujú. Al excluirse gente, se reduce el negocio. Y al reducirse el negocio, aquí está el tema del impacto que tuvimos durante la semana en los Estados Unidos. A pesar, a pesar, lo decíamos hace unos minutos atrás cuando arrancamos este programa, de que los intermediarios financieros arrancaron la temporada de anuncio de resultados y arrancamos siempre por el sector financiero y dieron buenos resultados, esta noticia se trajo al traste todo. ¿Por qué? Porque si dieron datos históricos importantes de que lograron bien los resultados, la preocupación es, ¿lo lograrán a futuro con este ambiente, con estos retos? Y de hecho, muchos intermediarios financieros, Citibank, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, sufrieron rebajas en la cotización de sus acciones Interesante. justamente porque la gente, cuando tiene miedo, mejor hace las de Melquiades, huye por la izquierda. Ujú. Esto se lo dejamos de tarea a los chiquillos porque no saben seguramente quién es el León Melquiades. Y bueno, tuvimos esta incertidumbre también rodeando el ambiente del mercado en esta semana, pero el origen es el mismo, Trump. ¿Ok? Tendremos que ver qué pasa finalmente con el asunto de las tarjetas y los créditos, Eso en el las tasas de mercado. interés. Eso en el Sí. mercado, ¿cómo puede operar o qué efectos puede tener de manera inmediata? Un recorte en las posibilidades de consumo de familias y de empresas y por lo tanto una merma en la demanda, en la dinámica de la economía, que si se va sosteniendo en el tiempo, generaría una reducción en el crecimiento de los países y una ampliación de muchos problemas, entre ellos el empleo. Y por ende, la ayuda social tendría que aumentarse para no tener tanta gente en zona de vulnerabilidad o pobreza. Así es, y en otros países donde las regulaciones no son tan estrictas,
la informalidad en el sector financiero, Ujú, haciendo mella, aprovechándose de esas personas que no pueden recurrir al sistema formal ujú. y metiéndolos en problemas. Si esto le suena a gota, a eso me estoy refiriendo. Con el agravante de que aquí es un problema y allá puede ser un terremoto. Así es, así es. Otra de las noticias importantes internacionales durante la semana, porque tenemos muchísimas, ¿Sí? es que Trump, otra vez Trump, anunció que le va a poner un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán. Y ya vimos en las noticias la dramática situación de Irán. Se cuentan por 2.500 personas las afectadas. Recuerden que tuvimos ahí una situación importante en Irán, un cambio de régimen. La inflación está desbocada, hay falta de bienes en los supermercados, así que la gente se lanzó a las calles a reclamar. Ya sabemos que estos regímenes son muy particulares, sobre todo en la parte política. El régimen dijo que si van a protestar por temas económicos, lo tolero, pero si van a criticar políticamente el régimen, entonces Otra pasa cosa. lo que va a pasar. E incluso muchas personas son acusadas de ir contra el Estado, contra el status quo, y la pena, lamentablemente, como nos hemos dado cuenta, es pena de muerte para esas personas. Son elementos difíciles de digerir todo al mismo tiempo, porque hay dos temas adicionales que los tocamos la semana pasada y que tienen repercusión y réplicas en esta Vidal, y es el aumento de la presencia de ejércitos europeos en Groenlandia, una parte muy importante que lo mencionábamos la semana pasada, y también el tema de la reunión de Corina Machado con Trump a propósito de la reorganización de Venezuela. Las réplicas siguen y eso los mercados lo resienten porque no da mucha estabilidad y mucha confianza. Así es, ahora que mencionas a María Corina, con Petro hay programación para que el 3 de febrero el presidente colombiano pueda asistir a la Casa Blanca Ujú. De y hecho, reunirse con Donald Trump. Vamos a ver si eso tranquiliza un poco los temas. hay gente que le ha recomendado no ir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Datos adicionales, ya empezamos con temas de empleo, pero esta semana estábamos esperando el índice de precios del consumo de diciembre de Estados Unidos. Ujú, Terminó ligeramente inferior al esperado, un aumento del indicador general del 0,3%, 2,7% interanual, y la inflación subyacente, recuerden que generalmente energía y alimentos por los ciclos pueden tener mucha volatilidad. No todo el año tenemos piña ni tenemos mangos, entonces usted quiere ir fuera de temporada a comprar un mango, va a si ser lo más consigue caro, se lo van a vender como un ojo de la cara. claro. Entonces, para quitar esas variaciones, se extraen los aportes en inflación de este tipo de alimentos y de energía y se llama inflación subyacente, que salió un 0,2, un poquito más bajo de lo que se estaba esperando. Y esta es una noticia interesante de cara a la reunión que vamos a tener a finales de este mes, en donde la Reserva Federal tiene que tomar una determinación. Pero, por otro lado, también el Banco Central de Costa Rica tiene su reunión, la va a tener antes. Todo parece indicar por ahora, por lo que tenemos en agenda, que ni la Reserva Federal ni el Banco Central van a mover las tasas de interés por diversas razones, pero es muy probable que en el caso nuestro el Banco Central sea muy prudente porque tiene enfrente, una semana después, Ujú. las elecciones nacionales. Dígame, don Jonathan, ¿cuánto nos queda de tiempo? Porque tenemos que hablar del tema de tipo de cambio. 8 minutos. En 8 minutitos, bueno, podríamos tratar de sacar alguna nota aquí adicional. Bueno, les digo que la reunión del Banco Central al que me refería hace un momento es del 22 de enero y Ujú. días después estaría el tema de la Reserva Federal.
Bueno, y entonces aprovechemos estos 8 minutos para conversar acerca del tema del tipo de cambio. Durante la semana, de lo que llevamos de la semana, tendremos que esperar hoy viernes que termine el mercado mayorista de trabajar y ver en qué termina. Pero por ahora les puedo dar los datos certeros. El promedio móvil diario del Monex, vamos entonces aquí con la clasecita. El mercado de dólares del país está dividido en varias capas. Ujú, La primera capa es donde se compran y se venden los dólares que usted y yo necesitamos para pagar el crédito de la casa o el crédito del carro o algunos dolaritos, ya sea para ahorrar o para hacernos un viajecito. Eso se hace en ventanillas. Ahí está el primer nivel. Los intermediarios cambiarios tienen que mantener ciertas reglas de protección patrimonial y ellos ponen patrimonio para poder hacer el negocio. Si los números salen de esos permitidos, tienen que hacer diariamente las liquidaciones correspondientes para volverse otra vez a poner a punto, ujú. lo que significa que pueden comprar o vender dependiendo de cómo queden en el día. Eso lo hacen en el mercado mayorista, en donde llegan los grandes a intercambiar los dólares que le están sobrando o los que están necesitando. Este es el Monex. Y un último nivel es para ciertos operadores que antes iban directamente al mercado. Por ejemplo, imagínense Recope, que necesite 5 o 6 millones de dólares un día para pagar un buque. Sale con esa necesidad en el mercado y todo el mundo empieza a ponerse exquisito y empiezan a subir el precio del dólar para Claro. vendérselo más caro a Recope. Al final todos terminamos afectados porque esa gasolina saldrá más cara. Pero bueno, para evitar esos problemas, los demandantes del sector público no bancario, Recope, el ICE, la Caja, el mismo Ministerio de Hacienda, no van al mercado, sino que acuden directamente al Banco Central. Y recientemente también el Banco Central tomó la decisión de que operadoras de pensiones complementarias no acudieran directamente al mercado, ¿verdad? Y entonces esto hace que esa tercera capa, que es el Banco Central, tenga que atender de una u otra manera esas necesidades. Bueno, el lunes, el Monex, que ahora ya sabemos qué es, Ujú. cierra en 498.31. Ayer jueves cerró en 490.05 con un buen volumen. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos en temporada alta de turismo, llegan más dólares. Estamos también en esas etapas donde hay liquidación de cosechas agrícolas, entre ellas el café, y entonces circula por la economía más dólares en el mercado. Pero coincide precisamente estos días en los que estamos, en que estamos en quincena. Sí, Y muchas empresas de las zonas francas que se han incrementado en los últimos años necesitan traer dólares, cambiarlos por colones para hacerle frente a los pagos. Entre ellos impuestos, por ejemplo, IVA o los salarios. Entonces eso hace que, si ustedes vieron titulares de prensa diciendo que el tipo de cambio se ha caído en estos días 8 colones, ahí está la respuesta. La próxima semana es muy probable entonces que eh, las empresas ya hayan hecho sus pagos, entonces haya una merma en el tipo de cambio. Pero lanzándonos un poco más hacia adelante y considerando que el Banco Central tiene 17.000 millones de dólares en reservas y estamos toda la incertidumbre de los resultados electorales, lo más conveniente para la economía es que el tipo de cambio se mantenga estable. Así que no prevemos variaciones importantes en el tipo de cambio. Nos sí. queda tal vez 30 segundos. Nos queda minuto y medio. En ese minuto y medio les cuento cómo va a estar la próxima semana. Bueno, ya les adelanté que el Banco Central 22 de enero tiene su reunión de política monetaria, la primera del 2026. Lunes 19 de enero estará cerrado el mercado de los Estados Unidos. Quien nos llame en este momento al teléfono y nos diga la razón por la cual estará cerrado se gana un viaje a Cartagena nadando. Eh, es el día de Martin Luther King y por lo tanto entonces el mercado está cerrado.
Luego de ahí, tendremos que brincar hasta el jueves 22 de enero para empezar a recibir datos importantes, el Producto Interno Bruto del tercer trimestre de los Estados Unidos, las peticiones de subsidio por desempleo y, ojo, hablamos del índice de precios al consumo que salió esta semana. ¿Sí? La próxima semana sale otra cosa que se llama precios del gasto del consumo. Es el que prefiere la Reserva Federal porque incluye más cosas y geográficamente es más amplio. Entonces, ese es el dato que esperaríamos para el jueves. Y el viernes cerraremos cómo ven los gerentes de compra del sector de manufacturas y del sector de servicios, cómo están poniendo sus órdenes de compra y cómo están previendo que las van a poner en el futuro. Estos son, en inglés se dicen leading indicators, indicadores líderes, porque no estoy viendo, cuando voy conduciendo el carro, no lo estoy viendo por el espejo retrovisor, como el IPC, que Ujú. esas cosas ya pasaron, Detrás, como el claro. crecimiento, sino que quiero ver hacia adelante. Y para ver hacia adelante están los datos del próximo viernes 23 de enero, día que los esperaremos como siempre, atentos acá en Red Democrática versión economía. Muchísimas gracias, Vidal. Una secuencia de temas hoy muy completo y yo creo que todos quedamos sabiendo de cómo estamos caminando y qué tan cuidadosos tenemos que dar los pasos. Es así, así es. Así que esperamos que sea de utilidad toda esta información. Claro. Les esperamos, por favor, la próxima semana, siempre agradeciéndoles que nos acompañen. Y como siempre me despido, Ujú. desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Este ha sido el programa de Red Democrática, edición Economía de hoy viernes. Esperamos que sea de suma utilidad, que les sirva para tener instrumentos para volar y, por supuesto, para tomar sus propias decisiones. El próximo lunes vamos con Red Democrática, edición política. Muchísimo que hablar también, así que no se lo pierdan. Feliz fin de semana. Dios los bendiga.